Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño. Estamos disfrutando esta serie que hacemos desde Puerto Rico y estoy en compañía de mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Javier, a ti y a todos los amigos televidentes, de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Le gustaría orar para estudiar la palabra. Amante Padre, gracias una vez más por tu palabra, que la misma pueda enseñarnos de fe, de esperanza, de valor, y al contemplarte seamos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el unigénito. Que así sea Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Voy a empezar por lo que es un agravio. Por ejemplo, ese término de agravio que mucho se usa. Por ejemplo, la Constitución de nuestro país dice la restitución de agravios. Sí. Y es un derecho que uno tiene. Pero estamos hablando aquí de un tema como una ofrenda para restituir agravio. Y nos lleva a Isaías 53. Bueno, la separación de la raza humana, de la ruptura de la relación con Dios, al principio, que trajo consigo muerte, separación, era menester ofrecer una ofrenda sin tacha, sin mácula, y claro, a través del sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento, el cordero sin defecto era un símbolo que señalaba hacia el sacrificio perfecto en la persona de Jesucristo en el Calvario. Por tanto, el profeta Isaías nos retrata el presente hablándonos de una ofrenda de restitución. Solamente una ofrenda perfecta, en este caso la ofrenda de Jesucristo dada en el Calvario, podía satisfacer las demandas. Y por lo tanto, en ese sentido, Jesús es la ofrenda perfecta. En restitución. ¿Por qué? Porque el pecador que había apartado de Dios, que estaba en rebelión, que el pecado trae muerte y separación, era menester una ofrenda perfecta. ¿Cómo? Y esa ofrenda perfecta se dio en la persona de Jesucristo. ¿Cómo dejaron de entender ese concepto el pueblo israelita? ¿Cómo lo dejó de entender? Porque si bien es claro que el sistema del santuario era para enseñar que algún día vendría un sustituto, bueno, en un momento no es que dejaron de creer, empezaron a creer en el sistema per se, no en lo que estaba enseñando. Exacto, porque le dieron méritos al sacrificio de las víctimas en sí, más que la fe que debían tener en aquel que había de venir. Y por eso es que es muy importante que no quedemos meramente en el marco histórico, Cristo murió en el Calvario, en el hecho que ya ocurrió. Eso es importante. Pero más importante es valorizar, aceptar su muerte en el Calvario hoy. Es como dijimos ayer, yo creo que debemos trasladar el símbolo a la realidad. No, porque muchas veces vemos el símbolo y nos quedamos allí, nos quedamos en el concepto abstracto de lo que es la sustitución. Pero ¿cómo yo traslado eso a mi vida? O sea, ¿cómo yo lo hago práctico en mi vida? Bueno, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, justificado pues por la fe. Aleluya. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo me quedo meramente en el símbolo, en la insignia del Calvario, que está vacía, y hago de esa insignia o de ese símbolo un medio en sí para yo justificarme y poner mi fe en eso, no. Nuestra fe tiene que estar en quien murió en el Calvario. Amén. En Jesucristo. Amén. Entonces, a través de la contemplación, la comunión, la aceptación
Pues eso el pasaje de Juan dice, para que todo aquel que en Él crea, No se Dios pierde. deja la puerta abierta, ¿no? Amén. Deja el libre albedrío a cada ser humano para que crea o acepte la muerte de Cristo en el Calvario. Si bien es cierto que Cristo murió por toda la raza humana, pero esa salvación es efectiva, única y exclusivamente en quienes creen en ella y la aceptan. ¿Cómo usted valora su experiencia? O sea, en términos por ejemplo, usted es adventista desde chiquito y yo también. Entonces, ¿cómo fue esa transformación a medida que iba pasando su vida como cristiano? ¿Cómo usted revaloró la cruz? O sea, revaloró la experiencia. ¿No? Y es algo que uno tiene que cada día continuar valorizando Ok, y que es adentrándose diario. ¿sí no? ¿Por qué? Porque tanto la cruz, el Calvario, su muerte, el evento que ocurrió, pues puede quedarse ahí, meramente ahí, ¿no? Pero nos parece que es a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la comunión con Dios como podemos renovar esa fe, confianza, Amén. entrega, admiración por lo que Cristo hizo en el Calvario en nuestro favor, ¿no? Y yo creo que es una experiencia renovadora y una experiencia diaria. Yo creo que sí que es diaria, porque, por ejemplo, tiene que ser no es diaria. lo mismo cuando uno comenzó en el cristianismo o antes de bautizarse. En el bautismo es una experiencia diferente, Sí. Pero también yo creo que la experiencia diaria tiene que ser que te haga crecer como ser Bueno. humano. Y por lo menos eso es lo que yo he visto en mi vida. No es que me haga mejor persona, sino que me hace crecer en términos de que valoro cada vez más lo que Jesús hizo Pero aquí tienes que el lo que yo soy. Aquí tienes el ejemplo. Por ejemplo, ¿en cuántos lugares del mundo, en plazas, escenarios, lugares públicos, lugares privados, colegios, iglesias, en todos no hay un lugar donde de una manera u otra no haya una imagen o una insignia del Cierto. Calvario Cierto, y un Cristo allí? cierto. ¿Tiene eso valor alguno a menos que usted y yo no internalicemos a través de la palabra de Dios lo que eso significó? Así es. O sea, no es una insignia exterior, no es una marca externa, sino una plena convicción. De hecho, hay gente que cree que las heridas están en la cruz. No, las heridas no estaban en la cruz, las heridas estaban en el Hijo de Dios, que murió allí. Sí. Entonces, básicamente Jesús se queda con esas heridas para siempre. Sí. Nosotros tenemos que empezar a entender que eso tiene que ser real en mi vida todos los días para valorar realmente lo que Jesús ha hecho por mí. No, y también saber de que el objetivo de la muerte de Cristo en el Calvario no es solamente imputarnos su justicia, darnos perdón, sino impartirnos su justicia para vivir una vida de obediencia, de maduración, de crecimiento. Porque el mensaje final que se está dando y que se dará tiene que ver y ha de ver también con el triunfo en el Calvario. De paso, Juan resuena el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 4 y 5. Cristo será exaltado a lo sumo, ¿no? Por lo tanto, lo que es la muerte de Cristo en el Calvario, su sacrificio, no es meramente un evento que ocurrió, sino una realidad. Tiene que ser una realidad que palpemos, que valoricemos, que recibamos día tras día y que vivamos mediante la fe en Jesucristo. De tal modo que seamos objeto de su redención, tanto lo que hizo en el pasado, como lo que hace en el presente, como lo que hará cuando Cristo venga por segunda ocasión en grande poder y gloria. Así que te invitamos. Que es la redención. Así que te invitamos a estar con nosotros en una pausa en el camino y vivir la redención, la vida eterna que solo puede dar Cristo Jesús. Hasta la próxima.